Bienvenidos a un nuevo programa de Agenda Abierta en Vértice TV. Una semana ajetreada, una semana noticiosa, una semana en la cual tendremos que analizar, comentar lo que fueron las elecciones de este sábado y domingo, porque tuvimos, como dijimos, hicimos esta historia, primera vez en la historia de Chile que se votaban en 2 días, se votaba por gobernadores que nunca había ocurrido, se votaba por convencionales, además de alcaldes y concejales. Lamentablemente a nivel nacional tuvo cerca del 40% solamente de la participación. Pero para hablar de la región nuestra, de lo que ocurrió en los distritos 25 y 26, queremos saludar a las dos primeras mayorías. Por un lado, don Harry Jürgensen, quien fue obviamente candidato a la lista de Vamos por Chile, o Chile Vamos, que sacó 19.423 votos con el 19,3%. ¿Cómo está, don Harry? Felicitaciones y muchas gracias por estar con nosotros hoy día en Agenda Abierta. Bueno, muchas gracias. La verdad es que estoy tranquilo, con el sentimiento de una misión cumplida. La misión mía era, por supuesto, salir electo como convencional constituyente. Y la segunda gran misión era, ojalá, hacerlo con la primera mayoría regional, que de tal forma que también pueda ayudarle, digamos, a una candidata mujer también a ser electa, y esa misión también se cumplió. Así es que en ese sentido siento la satisfacción de una misión cumplida, pero claramente no para celebrar, porque los resultados a nivel nacional a mí me generan al menos mucha preocupación, ya que denotan, digamos, una pérdida importante para todos los bloques partidistas, políticos tradicionales de nuestro país. Porque efectivamente en el caso suyo, don Harry, usted fue contra la marea, porque usted con su primera mayoría fue capaz de arrastrar a su compañera, a Cecilia Uvilla, y en el distrito 25 hubo de los tres que, o sea, quedó 2 de Chile Vamos y uno de Unidad Constituyente. Bueno, ninguna mujer de Renovación Nacional quiso acompañarme. Yo ahora estarán arrepintiéndose a lo mejor, porque podrían haber tenido la posibilidad de, si me acompañaban, porque yo fui candidato único de Renovación Nacional, podrían haber sido electas. Y hay mujeres en el distrito como abogados y personas connotadas que podrían haberlo hecho. Y como no llevaba yo de Renovación Nacional ninguna compañera, a quien le ayudo, digamos, con el exceso de votos es a la candidata mujer de la UDI, que es Cecilia Uvilla, que también salió electa. Y bueno, y también queremos saludar a quien también fue primera mayoría en el distrito 26, al abogado del Partido Socialista, don Julio Álvarez, quien sacó 13.806 votos que equivalen al 10,5%. Claro, en el distrito 26 salió un poco más variopinto, porque uno del Partido Socialista, salió también Catherine Montalegre de la UDI, Gaspar Domínguez de Independientes No Neutrales, y Camila Ampuero, que es abogada de Territorios Insulares. Don Julio Álvarez, aparte de felicitarlo, ¿cómo se siente usted? ¿Cuáles son sus primeras sensaciones después de estos meses tan raros de campaña, pero que culminaron el domingo pasado? Bueno, primero voy a saludar aquí a mi futuro colega en la Asamblea Constituyente. Bueno, contento estoy. Creo que efectivamente hicimos una campaña sana, limpia, transparente, donde planteamos cuáles eran nuestras ideas para la nueva Constitución. Creo que la gente nos escuchó fundamentalmente acá en Chiloé. La estrategia definitivamente era que en Chiloé debíamos tener un constituyente a lo menos, de tal manera de aglutinar los votos en uno de nuestros candidatos, y dada la dispersión, bueno, precisamente al final terminamos siendo elegidos 2 de Chiloé, no hay ningún constituyente por Tomontino. Estuvimos también, estoy satisfecho en lo personal y desde el punto de vista también, desde luego, de mi pacto, que era el pacto del apruebo, porque estuvimos además muy cerca de elegir a una segunda candidata, que es la Jacqueline Paz, mi compañera ahí de Puerto Montt, a 200, 300 votos, pero no se pudo. Pero efectivamente lo bueno sí es que efectivamente nos acompañan personas muy interesantes, como la compañera Adriana Ampuero, de acá de Chiloé, y Gaspar Domínguez de la provincia de Palena. Finalmente, cada provincia tiene representantes, así que eso es muy bueno desde el punto de vista territorial.
Pero algo pasa algo pasa con Chiloé, ¿ah? Mire, los diputados son casi todos chilotes del distrito 26. Ahora de los cuatro son prácticamente dos y medio, porque Camila Ampuero, usted, el médico Gaspar Domínguez, está en Palena, claro, en el Chiloé, pero ahí están más, y la cuarta es de Maullín. Efectivamente Puerto Montt no está levantando con mucha fuerza este último tiempo, ni parlamentarios, en este caso convencionales, pero bueno, los chilotes tienen una fuerza especial para ese Julio. Así, yo creo que territorial aquí en Chile es muy importante, muy importante. Efectivamente, por ejemplo, en mi caso, mi eslogan era en Chiloé es uno solo, de tal manera de poder, digamos, acumular preferencias, fundado sin perjuicio de los colores políticos, ¿no es cierto?, sino que simplemente por el tema nuestro territorial, que tenemos reivindicaciones importantes. Creo que en Palena pasa algo similar, fíjate. Yo creo que en esta campaña nosotros detectamos de que efectivamente la idea de la metrópoli de Puerto Montt, es decir, de la concentración de todo el poder político, de todo el concurso, etcétera, que existe en Puerto Montt, pasa una cosa similar de lo que pasa con nosotros, los que somos de provincia, en relación a Santiago. Por ejemplo, comunas tan Puerto Montt como Maullín, como Calbuco, Chamón, etcétera, sentían precisamente esa especie de dominio territorial de Puerto Montt. Y esperamos que, bueno, la Constitución pueda solucionar por lo menos algunos de esos temas. Yo creo que la descentralización es en sentido importante, y la autonomía de los territorios también es importante. Sobre eso quiero que después volvamos cuáles pueden ser sus tareas, pero antes de eso, llevo una pincelada a lo que pasó en el país, porque miren, don Harry, de los 155 miembros de la convención, solamente 51 son militantes de partidos, el resto son de movimiento, en fin, 51 son solamente militantes. La UDI tiene 17, el PS tiene 15, en el fondo tiene 10 más 5, en fin. ¿Cómo usted evalúa qué está pasando con los partidos políticos, llamémosle los tradicionales con 30, 40 años? ¿Es un desfonde? ¿Estamos en cambio de ciclo? ¿Un cambio de giro copernicano, como dicen algunos, don Harry? ¿Cuál es la primera lectura de lo que ocurrió este sábado y domingo, en una lectura gruesa de lo que en el país? No hay duda que la ciudadanía está expresando desconfianza a los partidos políticos, eso no hay duda. De verdad que es impresionante, y nadie de nosotros imaginaba el resultado que podía tener la elección esta última, con la aparición de tantos independientes. Pero eso es un claro anuncio a todos los partidos políticos que no lo están haciendo bien, porque la gente no se está sintiendo bien representada por los partidos políticos. Entonces, uno de los temas que por supuesto que también va a haber que considerar es el debate constitucional. Es decir, cómo hacer posible que los independientes tengan mejor representación. Hace mucho tiempo que los independientes están reclamando que los partidos políticos no deberían ser el monopolio de la representación política, digamos, sino que también deberían tener posibilidades los independientes. Y este es uno de los grandes llamados. Yo creo que hay que escucharlo, y hay que considerarlo, y hay que ponerlo en el debate de la nueva Constitución. Porque mire, don Julio Álvarez, muchos dicen que en un término de las ideologías, se tiene algunos, lo que aparecieron son causas feministas, de humedad, la educación pública, no más FM, vale decir, una multiplicidad de causas. Y lo que pasó ahora con esta convención constituyente, apareció ese Chile de estas decenas, muchísimas causas, pero que al final tiene un viraje más bien de izquierda más dura. Pues a eso yo preguntaba si no estamos en un cambio de ciclo copernicano de la política chilena, Julio Álvarez. Mira, fíjate que yo creo que efectivamente los partidos han cumplido un ciclo importante, y efectivamente los partidos no han dado el ancho, eso es evidente. Esta asamblea constituyente, esta nueva constitución que vamos a redactar, no nació de los partidos políticos, no nació de los parlamentarios, nació precisamente del movimiento social. Y fue el movimiento social el que condujo a este cambio. Uno no habría soñado una posibilidad de reformar siquiera la Constitución, porque habían estas trampas. La propia Constitución hecha del año 1980 bajo la dictadura
y en consecuencia una posibilidad desde el punto de vista jurídico institucional era impensable. Tuvo que venir este movimiento social, que fue el que generó este cambio y produjo las condiciones para este acuerdo por la paz y la nueva constitución, que finalmente todos suscribimos. Y yo coincido también en que efectivamente los partidos han cumplido un ciclo, fíjate. Hay un autor muy interesante que se llama, digamos, de derecha, que se llama Bernardino Bravo Lira, y él tiene un libro que se llama La partitocracia en los partidos políticos, y cuando hablamos de la partitocracia, yo creo que efectivamente, yo creo que la sociedad coincide, porque en el fondo la partitocracia es el gobierno de los partidos, no es el gobierno del pueblo. Entonces, finalmente, los partidos eran los que, en su propia estructura, determinaban, cuando se llegaba al poder, toda la estructura institucional. Y, por ejemplo, se produjeron estos grandes problemas que todos vimos, de corrupción, de dinero mezclado con la política. Yo creo que finalmente eso fue lo que llevó al desprestigio de los partidos políticos. Uno veía, por ejemplo, yo que soy militante de un partido, soy militante del Partido Socialista, veía cómo efectivamente, pero nunca dirigente nacional ni nada, yo soy un militante de base nomás. Y efectivamente uno se da cuenta que mucha gente entraba a los partidos solo con la finalidad de, por ejemplo, buscar un cargo público. Y después, cuando había que elegir a las personas que trabajaran en el aparataje institucional, uno veía que se prefería al militante del partido y no a la persona que estuviera afuera, independientemente de que pudiera tener mejores cualidades, pudiera tener mejor preparación, fuera más eficiente, tuviera más ganas de trabajar, etcétera. Y finalmente el aparato estatal terminaba dominado por estos operadores políticos, respecto a lo cual yo estoy totalmente en desacuerdo. Yo creo que la ley de partidos políticos, la ley orgánica constitucional, que es una ley, digamos, regulada por la actual Constitución, la ley 18.700, debe ser modificada sustancialmente y desde la mirada constitucional establecer principios claros, partidos políticos fundamentalmente basados en la probidad y en la transparencia para los partidos. Don Harry Jürgensen, mire, lo suyo, quiero decirlo, a ver, quiero contextualizarlo, lo digo con muchísimo respeto, lo suyo es casi una anomalía, porque tú, un hombre de derecha, un gobierno que sacó poquísima votación, pero usted fue la primera mayoría de su distrito, usted fue el intendente del gobierno del presidente Piñera en la región, o sea, no podía haber alguien más emblemático de la derecha. ¿Cómo usted puede entender que usted haya sacado la primera mayoría? No será tal vez, y aquí me voy yo con mi... es que la gente al final prefiere que sus candidatos expresen derechamente lo que son y no ser sucedáneos de algo, vale decir, quieren a John Travolta y no al hermano John Travolta, a propósito de que una vez en el Festival de Viña trajeron al hermano John Travolta. Bueno, yo creo que es un tema que hay que analizar. Yo tengo costos por el hecho de haber estado en el gobierno, por supuesto que tengo costos y lo sentí cuando yo hago un análisis de mi votación. Por ejemplo, la emergencia de agua potable en Osorno, que dañó la vida de las personas durante 11 días, donde luchamos mucho para entregarle agua a la gente y fuimos capaces de entregarle más de 70 litros promedio, digamos, por persona, superando, digamos, las cuotas mínimas de emergencia. Pero bueno, la gente no le atendió, me culpó a mí de esa situación. La otra emergencia, que fue el Seikon-Gen, este buque que se hundió en Chiloé, también me afectó. Bueno, la verdad, las cosas que yo pensaba que iba a sacar una mejor votación en Osorno. Sin embargo, tengo un costo ahí en Osorno y eso se debe seguramente haber sido intendente de la región, porque la gente se formó una idea, equivocada por cierto, de mis acciones, digamos. Y por otro lado, tuve una votación sobre lo esperado en Puerto Vara, en comunas como Los Muermes y Fresia también, donde ese costo no estaba. Yo creo que aquí lo fundamental es lo que ha dicho usted, Hardy. Uno tiene que ser consecuente y tiene que ser verdadero. Uno no puede andar con la mentira, con la oferta, la promesa fácil, no. Y cuando uno tiene un recorrido en la vida ya bastante largo y sin mentiras, sin engaños, sino que siempre con sinceridad, presentando la vida que uno tuvo, una vida que por supuesto no está exenta de muchos sacrificios, de muchas carencias también, pero especialmente de mucho esfuerzo y mucho trabajo. Entonces la gente valora cuando uno es sincero y cuenta la verdad, digamos. Ahora, esta debacle que ocurrió el 15 y el 16, que nos afecta a todos, a los partidos como Renovación Nacional,
la UDI, el Partido Socialista, la Democracia Cristiana muy, muy afectada también. Pero fíjese que Julio Álvarez decía, que aprovecho de saludarlo, nunca creo que he tenido la oportunidad y la suerte de estrecharle la mano a Julio Álvarez, y que espero poder hacerlo próximamente. La verdad es que no todos firmaron ese compromiso o ese acuerdo de paz, no todos lo firmaron. Y fíjese que los que no firmaron son los que aparecieron ahora. Justamente aparecieron como grandes ganadores, podría decirse entre comillas, en esta última elección, los que no firmaron. Porque los que no firmaron están apareciendo hoy día electos. O sea, quienes no querían participar precisamente de este proceso, hoy día aparecen como ciertamente grandes ganadores, digamos, de esta elección. Eso también es curioso y es un elemento que hay que incorporar también al análisis, en mi opinión. Pero antes de seguir con Julio Álvarez, don Harry Jürgensen, ¿cuánto afectó, por ejemplo, después voy a hablar de la izquierda, a la derecha, centro derecho, como se llame? Por ejemplo, el que siempre da la impresión que el presidente Piñera regateaba el segundo retiro, el tercer retiro. ¿Cuánto le afectó eso finalmente al electorado de derecha, a la gente? No me cabe duda. No me cabe duda que afectó. Un gobierno que tiene menos del 10% de apoyo, por supuesto que no le está ayudando a ningún candidato. No le está ayudando. Lo está perjudicando, eso no me cabe la menor duda. Pero de repente hay ciertos hechos que superan aquello, y yo creo que el caso mío lo superé, porque la gente me conoce, porque tengo una trayectoria larga, porque he tenido cargo de distinta naturaleza, y porque no he mentido nunca, y siempre he enfrentado las cosas de frente, y con humildad, porque también eso no hay que perderlo nunca. Yo creo que ahí está la diferencia. Yo tengo probablemente con un gobierno, digamos, de derecha, o con un Sebastián Piñera, digamos, evaluado al 30-40%, probablemente la votación de todos los candidatos que fuimos por Chile Vamos habríamos tenido mucho mejor votación, eso no me cabe la menor duda. Porque hay un efecto castigo de todas maneras en todos los candidatos que representamos algún día al gobierno, porque claramente el gobierno no tiene la popularidad que debe tener un gobierno a esta altura del partido, es decir, tener menos del 10% de apoyo realmente es muy grave para un gobierno. Y eso significa que la ciudadanía está sintiendo que el gobierno lo está haciendo muy mal, y eso en pandemia todavía, donde ha afectado a muchos grupos que son pro derecha, que fueron los electores, digamos, del propio Sebastián Piñera, donde vemos actividades económicas tremendamente afectadas y donde no les llegó la ayuda que corresponde. Por ejemplo, me refiero a todo lo que es el área de turismo, gastronomía, en fin, que están muy afectadas, de los servicios también, y donde no les llegó la ayuda oportunamente. Y esas son gente que normalmente es votante de un Sebastián Piñera, que ahora por supuesto que también tuvimos un efecto negativo, pero así y todo, Hardy, logramos una muy buena votación. Porque mire, Julio Álvarez, a propósito de lo que plantea don Harry Jürgensen, mire, toda la izquierda tradicional, Partido Socialista, Partido Radical, PPD, ahora también el Partido Liberal, Democracia Cristiana, el Centro, sacaron 23 convencionales. Y mire, la lista del pueblo, que eran las personas, como dice Harry, que estuvieron en contra del acuerdo con la paz, en fin, y sacaron 27. 27. Y solamente porque se presentaron en Santiago y 2 regiones más. Ellos son los que estaban en la Plaza de Italia todos los días, y lo dicen, después podemos hablar de eso. O sea, 23 convencionales de los grandes partidos, como el PS, PPD y la Democracia Cristiana. ¿Qué pasó en la izquierda y en la centroizquierda? En la centroizquierda hablemos, Julio Álvarez. Bueno, primero precisar que de esos 23, 15 son socialistas, por lo tanto hay una diferencia. Yo creo que efectivamente el Partido Socialista tuvo una buena performance electoral. En comparación con la debacle. Julio, disculpa, son 10 militantes. Exactamente, 10 militantes y 5. Así es, 10 militantes y 5 independientes. No creo que Jorge Baradit está sumando a los militantes y los independientes dentro del subpacto 23, por eso. Así es, sí, claro, Jorge Baradit, por ejemplo, la Malucha Pinto, etcétera. Pero es que están dentro, nosotros acabamos de tener una reunión con ellos, por ejemplo, por lo tanto hay una concordancia. Ellos son candidatos independientes dentro del Partido Socialista,
pero evidentemente hay una convicción similar a la nuestra. Pero como sea, no es por, digamos, no es por defender el tema de los partidos, porque efectivamente yo estoy muy contento con cómo va a estar constituida la Asamblea Constituyente, Hardy, fíjate. ¿Ah? Creo que la Asamblea Constituyente da cuenta efectivamente de cómo es la sociedad chilena hoy día. Desde el punto de vista de la paridad, que ya es una cuestión esencial, la paridad llegó para quedarse, sino que también con la constitución de los pueblos originarios y desde luego de los independientes expresan lo que efectivamente hoy día la sociedad chilena está sintiendo. Por lo tanto, creo yo que en segundo término, además, creo que la elección dio clara cuenta del rechazo a la derecha. Evidentemente que hay un problema de los partidos, eso es obvio, pero el gran perdedor, el punto de la derecha era tener más de un tercio. Ese tercio finalmente no lo consiguió, estuvo muy alejado del tercio, y nosotros vimos en la realidad concreta cómo la gente rechazaba a la derecha. Aquí, por ejemplo, en nuestro distrito 26, la lógica decía que la derecha tenía que elegir dos constituyentes a lo menos, porque habían tenido un diputado muy votado como Santana, por ejemplo, tenían además a Kuchel allá por Puerto Montt, muchos alcaldes, 7 u 8 alcaldes en Chiloé, etcétera. Por lo tanto, la lógica decía que tenían que tener 2 y a duras penas tuvieron 1. Y trayendo gente de Santiago, como un señor Osa, por ejemplo, que nadie lo conocía por acá, él votaba en Las Condes, era de Las Condes y lo trajeron con una cantidad de dinero impresionante y finalmente ni siquiera salió elegido. Fue uno de los 5 o 6 que más plata tuvo para una campaña y finalmente no tuvo éxito. Por lo tanto, yo creo que acá evidentemente el sistema partidario, la partitocracia, perdió desde luego, pero fundamentalmente desde el punto de vista político, el gran perdedor fue la derecha, que hoy día no tiene ni siquiera el peso. Por lo tanto, desde ese punto de vista, hoy día no va a haber una excusa como antes había, que uno decía, mire, oiga, no se pudieron hacer cambios sustanciales porque la derecha lo va a impedir. Hoy día esa posibilidad de la derecha de impedir los cambios importantes que se vienen, no la tienen. Hay 2 tercios favorables que estuvieron a favor de una nueva constitución, que estuvieron a favor del cambio institucional. Creo yo que es el momento de poder aprovechar esto. Yo creo que los movimientos independientes, no hay duda de que efectivamente son antipartidos, eso se notó, era evidente, pero no son anti a cambios, por el contrario, son los promotores más importantes del cambio y nosotros creo que debemos como tiene ahí, digamos, de facilitar los acuerdos. Creo yo también, como último punto, para resaltarlo, creo que la Constitución debe construirse en base a los acuerdos, a las conversaciones. Yo llego con el espíritu abierto, como lo dije. Aquí no creo en ningún punto por haber salido la mayoría, a pesar de ser militante de un partido, yo nunca creo yo que eso es un plus. Creo que efectivamente nosotros tenemos hoy en día la posibilidad de construir una nueva constitución, pero debe ser sobre la base del diálogo. Si tengo una convicción, perfectamente el día de mañana alguien puede llegar con una mejor idea y estoy abierto a escuchar esa idea. Creo que se podemos construir una constitución entre todos, pero no se trata de construirla sobre la base de la imposición, sino sobre la base del diálogo. Está bien, porque efectivamente en el Palacio Pereira ustedes 2 van a ser parte de los 155 que van a estar allí dialogando, conversando. Pero mire, en el tema de la izquierda, Rafael Montesinos, fundador y vocero de la Lista del Pueblo, que sacaron 27, más que toda la centroizquierda juntos, más que todos. Yo corrijo, todos los partidos de la centroizquierda sacaron 25, la Lista del Pueblo sacó 27. Dice lo siguiente: con la derecha no vamos a conversar nunca, y con los partidos de izquierda están totalmente alejados de las demandas del pueblo. No van a conversar con nadie de lo que ellos llaman los partidos comunistas, socialistas y con la derecha. Eso sacaron 27 convencionales, Julio Álvarez. Usted dice que usted va con la mejor voluntad para conversar. ¿Cómo es posible allí que puede haber diálogo? ¿Qué puede salir pensando que ustedes van a ser los arquitectos que tendrán que ir tejiendo esta nueva constitución? Julio. Mira, no te escuché muy bien la pregunta, Hardy, pero entiendo dónde va. ¿Me la puedes repetir, por favor?
No, que cuando alguien como el vocero de la lista del pueblo, que sacaron 27, dice que con la derecha nunca van a conversar en la convención. Y los partidos de izquierda están completamente equivocados, no hay nada que hacer con los partidos de izquierda, y es muy duro con Boric, con el PC, bueno, ¿para qué hablar de los otros partidos? Ese ánimo de diálogo suyo, cuando hay 27 que no tienen ánimo de dialogar con nadie, ¿qué pueden esperar los chilenos de eso? Mira, ¿yo qué creo, Hardy? Yo creo que la democracia se mejora con más democracia. Y el convencimiento que tengo de la posibilidad del diálogo no lo van a echar abajo algunas declaraciones que la gente diga en los diarios, fíjate. Creo que efectivamente en la cancha se ven los gallos y creo yo que cuando lleguemos a la Asamblea Constituyente, nuestra voluntad de diálogo se va a manifestar aún con más fuerza. No hay posibilidad alguna de construir una nueva constitución si no es precisamente sobre la base del diálogo. Y esa base del diálogo tiene que fundarse porque todos requerimos los 2/3 para poder promover nuestras ideas. La lista del pueblo es una lista interesante, también tuvo representación acá en Chiloé, pero tampoco por sí misma arma mayorías. Por lo tanto, cuando necesita armar mayoría va a tener que conversar con alguien, porque necesitan 2/3. Y los 2/3, por lo tanto, puede haber algunas materias donde uno se pone de acuerdo sobre determinados puntos y otras materias donde otros se ponen de acuerdo también sobre determinados puntos. Pero nadie tiene una mayoría total, absoluta, que diga, mire, y tanto no necesito conversar con nadie. Aquí se requiere la conversación, se requiere el diálogo, porque precisamente hay que construir mayoría. Y recordemos que finalmente esta constitución que construyamos nosotros, los constituyentes, esta asamblea constituyente, va a ser confirmada por el propio pueblo. Vamos a tener un plebiscito de salida con votación obligatoria y por lo tanto el pueblo finalmente va a calificar si lo hemos hecho bien o hecho mal. Por lo tanto, el tiempo es esencial en una nueva constitución. Don Harry Jürgensen, en la prensa local estos días, a propósito de que ustedes son electos, la región están pidiendo mayor autonomía, mayor descentralización, más recursos para las regiones, los gremios también solicitan el derecho de propiedad. ¿Usted cree que efectivamente el tema de la descentralización, el tema del respeto a las regiones, las fuerzas de las regiones, es un tema central que ustedes en particular, que son de acá en la zona, debieran impulsar? Por supuesto que sí. Yo soy muy partidario de un nuevo modelo de gobiernos regionales. Pero antes de tocar el tema que usted me pregunta, la verdad es que yo quiero coincidir con el Julio Álvarez en el espíritu de diálogo, en el espíritu de conversación y por supuesto estar en la línea de la pura democracia. Pero la democracia tiene que tener normas, tiene que tener reglas. La democracia sin leyes no funciona, tienen que haber leyes. De lo contrario, no se puede convivir en democracia si no respetan las leyes. Y lamentablemente lo que yo aprecio en este grupo de convencionales, hay gente que simplemente son antinormas, es decir, no quieren aceptar las normas y quieren escribir la Constitución sin siquiera respetar la propia Constitución que nos está mandatando en esta misión tan trascendental que tenemos. Entonces, ahí hay entre los independientes, hay una cantidad de personas que simplemente no quieren hablar, que quieren imponer, que no quieren aceptar las normas, en fin, entonces así, en el estricto rigor, ellos no están con la democracia. La democracia debe funcionar con normas, debe tener las leyes. Con respecto a su pregunta, Hardy, por supuesto yo tengo la experiencia casi de 10 años en el gobierno regional, primero como consejero regional 6 años, después como intendente 3 años. Entonces tengo una mirada clara respecto a lo que debería ser un gobierno regional futuro y tengo una propuesta respecto a cuál modelo debería ser. Y eso pasa por la descentralización de muchos servicios. Yo hablo de descentralización de 15 servicios que pasen a ser poco menos que la cartera sectorial de la región, donde efectivamente esta cartera sectorial de la región pueda levantar proyectos de acuerdo a las necesidades y requerimientos territoriales y no continuar, digamos, atendiendo con financiamiento programas nacionales que se fabrican en la región metropolitana. Entonces tengo una mirada yo bien clara. Yo creo que Julio Álvarez, cuando se lo explique en detalle,
seguramente también va a estar de acuerdo, porque es una forma de darle más importancia a la decisión local. Y después tengo otras ideas más, porque frente al reclamo de la participación que tiene la gente con mucha razón, porque cuando yo hice campaña, me dicen, los partidos políticos, no, los políticos esto, los parlamentarios, con ellos no quieren hablar. Entonces, tenemos que generar una instancia de participación que sea, en mi opinión, factible. Y ahí tiene que haber instancias de mayor participación de los no sé, por la Junta de Vecinos, organizaciones sociales, con los consejos municipales, y también tienen que haber instancias obligadas de participación entre el Consejo Municipal y el Consejo Regional. Tiene que haber instancias también de participación obligada, y también deberían instancias obligadas de participación, en mi opinión, entre el Consejo Regional y los parlamentarios de la región, porque todas estas instituciones funcionan en forma independiente, separada una de otra, y la otra atiende a la una si es que quiere, y si no quiere no la atiende. Entonces hay que tejer una situación de participación regional, que yo creo que es también un reclamo que se ha visto, un clamor popular en cuanto a tener más participación, porque y yo creo que a nivel regional se puede construir una solución de esa naturaleza, y se puede también construir un modelo que tenga una preponderancia a la decisión local. Porque de lo contrario, el gobernador regional, que va a tener un tremendo poder, porque va a tener más del 50% de los votos, y no debe tener el poder solamente para ir a golpearle el escritorio a los ministros, o golpearle el escritorio como fuerza al propio presidente de la República, sino que debe tener el poder para ejercer su autonomía, para tener una cartera. Y así sostengo yo, los gobiernos regionales no solo deben atender los requerimientos y proyectos municipales, comunales, sino que también los sectoriales. Y ahí está, para atender la pesca artesanal, para atender la agricultura familiar campesina, para atender los temas de turismo, los temas de servicio. Eso es el nuevo modelo de gobierno que yo creo. Pero paremos un poquito. Y usted fue intendente. Mire, ahora el gobernador va a tener, como dice usted, mucho poder, por el que va a tener votos. Pero resulta que el que va a tener las lucas, como se dice vulgarmente, va a ser más bien el delegado presidencial. Bueno, ahí es donde yo hacía la diferencia. Por eso yo decía, ¿por qué tiene las lucas? El intendente, que era yo manejaba la inversión completa de la región, que en el caso era un 12, un 15%. Bueno, 15, póngale, del gobierno regional, y el 85% son sectoriales. Yo le digo que solamente el Ministerio de Obras Públicas en la región nuestra invierte el doble o más del doble de lo que invierte el gobierno regional. Entonces, por eso que yo le estaba diciendo que yo quiero descentralizar 15 servicios, donde realmente esos servicios, los costos de esos servicios, lo que invierten en esos servicios de la región, pasen a incrementar el presupuesto de la región. Aumento el presupuesto de la región, no con más plata, con la misma plata, pero le doy la decisión a la región de cómo administrarlo, y no le estoy diciendo, mire, de acuerdo a esta situación usted tiene que financiar lo de Cernatur, financiar lo de Cercotec, lo de Indespa, lo de INDAP, lo de FOSI, en fin, lo de CONAF. Todos esos deberían ser servicios completamente descentralizados y que no dependan del ministro, del ministerio correspondiente, ni la dirección nacional correspondiente, sino que del propio gobierno regional, y que sea el gobierno regional quien los nombra de acuerdo al sistema de alta selección pública, que sea el gobierno regional, que depende del gobierno regional, nombre a los directores regionales de esos servicios. O sea, yo le pongo una cartera, y de esa forma, por lo menos, duplico o triplico los recursos que se van a invertir con decisión local en la región. Ese es el gran avance que se podría producir en una propuesta de esta naturaleza. Julio, efectivamente, Julio Álvarez se dice que nadie suelta el poder así de buena gana. Normalmente el poder hay que lucharlo. Chiloé, que tiene una identidad clarísima, y aquí se notó con la cantidad de parlamentarios convencionales que tiene su propia identidad. Algunos están planteando que Chiloé sea región aparte. ¿Qué sostiene usted? ¿Cómo efectivamente este centralismo que también existe en las regiones, que también de alguna manera puede ahogar el desarrollo armónico integral de Chiloé, cómo se soluciona? ¿Creando región aparte? ¿Entregando más facultades? ¿Cuál es su mirada con respecto a usted, que es un hombre de la Isla Grande? Bueno, ese es un sueño de nosotros los chilotes, pues.
a ser región es una idea que hace mucho tiempo se viene escuchando en nuestra provincia. Y eso puede ser efectivamente una decisión de rango constitucional. Pero creo yo que hay que discutir previamente qué tipo de región es la que nosotros queremos. ¿Queremos más regiones o queremos menos regiones con mayor poder? Es un tema que tiene que ser resuelto en la Asamblea Constituyente. Hoy día la Constitución del 80 establece precisamente lo que decía Harry Jurgensen. Establece la descentralización como un principio, pero ocurre que entre lo que dice la Constitución y lo que hay en la práctica, hay mucha diferencia. Pues. Entonces uno ve que hay gobiernos regionales que efectivamente carecen de facultades y carecen de patrimonio relevante, importante. Y pasa lo mismo, ¿para qué hablar del punto de vista provincial? Las gobernaciones provinciales en el fondo pasan a ser una especie de buzones. ¿Y para qué hablar de los gobiernos comunales, que en verdad no son gobiernos comunales, sino que son más bien administraciones comunales que administran recursos que vienen del nivel central o del nivel regional y que por lo tanto limita mucho? Creo que la descentralización debe ser aún más profunda que lo que plantea Harry Jurgensen. Es un avance, desde luego, hoy día que tengamos un gobernador regional, pero que carece de muchas facultades, sigue careciendo de muchas facultades y además a nivel regional va a haber dos cabezas, uno elegido por votación popular y otro designado por el presidente de la República. Por lo tanto, creo yo que eso ya va a ser un obstáculo. Cosa buena, sí, es que el gobernador regional va a durar, va a tener estabilidad, pues, dependían solamente de la voluntad presidencial. Por lo tanto, por lo menos ya van a durar por lo menos, pudiendo durar más tiempo, tener otro periodo por 8 años, y con un proyecto regional. Y por lo tanto, creo yo que eso es un avance, liliputiano avance, por supuesto, muy pequeño el avance, pero por lo menos ya es algo después de tanto tiempo luchando por cuestiones como esta. Pero yo creo que digamos, el tema de la descentralización o la regionalización, como lo llaman otros, se va a medir en verdad por la facultad de la propia región o por la facultad de la propia provincia de determinar, ¿se da cuenta? Yo soy partidario de un Estado unitario, porque tenemos hoy día, pero fuertemente centralizado. No soy partidario de un Estado federal, como escuché yo en mucha gente durante la campaña. Pero sí, efectivamente, creo que las facultades legislativas regionales deben ser un tema de discusión en la Constitución. Y porque además, si nosotros decimos, mire, vamos a dar gran autonomía al gobierno de la región, ¿qué pasa en ese caso con los gobiernos comunales? Porque también tienden a perder esa autonomía cuando el poder de la región es excesivo. Pero mira, Julio. Lo mismo ocurre digamos, de los recursos. También es muy importante el manejo propio de los recursos y creo yo que debemos caminar hacia eso. Pero mire, Julio, en España existen 8.131 ayuntamientos o municipios, 8.000, pero hay 17 comunidades autónomas. Y el Estado unitario de España se expresa a través de la figura de los gobernadores civiles, ¿correcto? Aquí, como siempre, Chile hay entre Tocó y Los Vilos, o sea, usted, por ejemplo, está entre crear tal vez mayor descentralización con municipios y que con las 16 regiones con más poder de los gobernadores, los delegados representando el Estado unitario, para el orden público, para qué sé yo, lo que se llama protección civil, lo tenían tal vez porque haya más desconcentración y descentralización en municipios, como el caso, por eso le doy el caso español. Sí. Mira, el caso, bueno, yo hice mi derecho al trabajo y efectivamente, y mi máster en derecho medioambiental, y me gusta el sistema hasta las comunidades. De ahí para abajo, en los ayuntamientos no me gusta mucho porque creo yo que hay una burocracia brutal y yo no soy muy partidario de aumentar la burocracia solo para puestos que van a ser innecesarios en la práctica. Por eso también cuando uno crea una nueva región hay que pensar en lo que ocurrió en Los Ríos, donde llega todo un aparataje, llegan intendentes, llegan los CEREMI, llegan los jefes de servicio, etc. Es decir, una burocracia brutal y que finalmente requiere recursos también y que finalmente terminan yéndose a como se llevan hoy día, ¿no es cierto?, a las lógicas más bien partidarias, etc.
Pero yo creo que tampoco me gusta el sistema de los ayuntamientos en España, donde de repente hay pueblos que tienen 1000 habitantes y que tienen seis concejales. Pues. Yo creo que efectivamente el sistema debe basarse precisamente en algo equitativo. Y creo que en el caso de Chiloé concretamente, debemos caminar hacia el concepto de región. Creo que la gente nuestra nos dio ese mandato, yo lo voy a manifestar en la Asamblea Constituyente. Pero en cualquier caso, en cualquier eventualidad, debemos caminar hacia mayores grados de autonomía de Chiloé, porque Chiloé tiene una especialidad. Chiloé no es como los demás. Hay, como decíamos en un programa aquí también en Puerto Montt, efectivamente Chiloé constituye una especie de quiebre en la estructura territorial. Y tenemos somos distintos, tenemos culturas distintas, un folclore distinto, una manera de ser distinta, etc. Y yo creo que eso debe de alguna manera de mayores grados de autonomía. Por ejemplo, hacia donde va caminando Isla de Pascua, por ejemplo, donde a nivel del propio gobierno provincial se crea una especie de consejo provincial. Yo creo que es una idea, pero con mayores facultades político-administrativas por un lado, y desde luego con mayores facultades y atribuciones económicas. Coincido con eso con Harry Jürgensen, de que la cuestión económica es esencial. Cuando él decía, mire, yo lo que quiero es crear una cartera regional, eso es una cosa interesante. Lo ideal hubiera sido antes, mucho antes. Y tener ese espíritu de día de descentralización que hoy día nos anima a todos, pero que ha sido impedido en la práctica desde prácticamente que llegó la democracia. Yo escuchaba permanentemente ahí al senador Quintero, que es amigo mío, y siempre él me decía, oiga, mira, en realidad nosotros estamos luchando por mayor descentralización y al final no pasa nada, en realidad. Como que uno siente que va caminando a hacer cosas, pero no había la voluntad sobre la mayoría. Hoy, efectivamente, creo que por la descentralización, de verdad, mayoría suficiente, por lo tanto, creo que tenemos que conversar además en serio sobre este tema. Don Harry Jürgensen, mire, aquí uno leyendo en los últimos días, algunos creen que está en juego el modelo económico, algunos plantean que va a estar en la economía extractivista, pero por otro lado otros plantean cómo también somos capaces de gobernar. ¿Cómo cree usted que va a estar el debate, por ejemplo? Eso va a ser un tema, para el caso nuestro, que toda la industria acuícola, una industria que da muchísimo trabajo, que ha generado un desarrollo enorme y grande, pero también con un costo medioambiental. Pero hoy día está todo este cuestionamiento, a comillas, a la economía extractivista. ¿Usted cree que va a ser uno de los factores grandotes al interior de la convención, don Harry Jürgensen? Muchas gracias, es un tema muy profundo que usted me toca, pero antes quiero referirme a las reflexiones que ha hecho Julio Álvarez respecto a la regionalización. Y quiero comentarles a ustedes también, y especialmente a Julio Álvarez, yo le tengo mucho cariño a Chiloé porque Chiloé tiene una característica tan especial, mitología, gastronomía, la forma de ser, la forma de creer, la forma de hablar. Pero yo no sé, Osorno también quiere ser región. Osorno también aspira a que el distrito 25 sea región de Osorno y que sean 2 provincias, Osorno y Puerto Vara, y en fin. Entonces, la verdad las cosas que hay que analizarlo muy bien porque de lo contrario va a llegar que las 25 provincias antiguas que uno estudió van a transformarse en 25 regiones nuevas y ahí yo creo que se va a perder el sentido de la regionalización que se pretende. Por lo tanto, yo le daría vuelta a ese tema. Pero yo sé que los chilotes tienen como aspiración volver a ser tal vez regiones, Chiloé y Palena, una región. Entonces va a quedar Puerto Montt solo, no sé cómo. Pero es muy compleja esa parte. Yo mejoraría las condiciones actuales de la región, mantendría la región tal como está. No soy partidario de levantar divisiones regionales porque también Julio Álvarez tiene razón. Al final la burocracia, el costo de la burocracia con la región Valdivia es enorme. Efectivamente lograron más recursos para su región, pero eso mismo podría ocurrir más eficientemente si se le entregara a la región de los lagos y se administrara más esos recursos con menos burocracia. Yo también estoy de acuerdo con él de que estoy fuera de declararme a favor de un federalismo, digamos. Aquí se ve en la República Argentina al lado, que realmente el costo de la política, el costo de la burocracia, el de la administración del Estado es enorme y tremendamente ineficiente. Así que en eso hay que ser muy cuidadosos.
Ahora, respecto a su preocupación y a su pregunta, claro que es un tema, sin lugar a dudas, porque se ven lamentablemente muchas ideas de destrucción, de demolición, de ruptura. Usted toca el tema de la acuicultura. Nuestra región, no sé, produce el 95% de los choritos del país. Nuestra región tiene un crecimiento económico espectacular, exponencial también en la generación de trabajo y cada vez mejores trabajos. Nuestra región logró tener la mitad del desempleo promedio de todo el país, la mitad de ese promedio, y nuestra región ha tenido un índice de crecimiento económico del doble, y por lo tanto también el índice de crecimiento del desarrollo humano ha sido potente. Entonces, algunos están por destruirlo todo y yo estoy por mejorarlo todo, esa es la gran diferencia. Entonces, no hay que bajar de los patines a los estudiantes, no hay que pasar la retroexcavadora que dicen algunos, no hay que estar en contra de las normas existentes, simplemente hay que mejorarlo. Ese es el espíritu que a mí me anima a entrar a esta convención constitucional. Y por supuesto que el sistema social de mercado nos ha dado una demostración clara en los últimos 30 años al menos, estas 3 décadas de democracia, ha dado una demostración clara de crecimiento. Somos un ejemplo para el mundo del desarrollo humano. Somos un ejemplo para el mundo de la movilidad social. La pobreza se bajó de más de 40%, menos del 10%. Y eso ha sido gracias a que se generó trabajo, mejor trabajo. Cuando dicen que las brechas son cada vez más grandes, mire, efectivamente hay muchas desigualdades en Chile que hay que mejorarlas. Y ojalá la nueva constitución nos ayude para ello. Pero también tenemos que reconocer de que las remuneraciones, los cargos, la competencia, ha mejorado las remuneraciones constantemente en nuestro país, y que el quintil más pobre, el 10% más pobre de los ingresos más bajos, ha aumentado en los últimos 30 años un 150% su remuneración en términos reales, 150%, y que el quintil más alto ha aumentado un 30%. Tal vez algunos dicen que el quintil más alto no aumente nada porque tienen suficiente. Bueno, puede ser también discutible y conveniente analizarlo, pero lo interesante es que el quintil más pobre o la décima parte más pobre, los que están con menos ingresos, están mejorando sus ingresos. Mire, yo quiero decirle una cosa, Chile sigue siendo hoy día el país más rico de Latinoamérica, de Sudamérica, perdón, no de Latinoamérica, de Sudamérica, sigue siendo el país más rico de Sudamérica, y sigue siéndolo. Entonces, naturalmente que tenemos que mantener modelos creadores de valor. No podemos nosotros generar ideas de destruir a uno, dañar a uno para mejorar a otro. Yo soy muy partidario de defender la naturaleza. Yo soy muy partidario de mejorar las condiciones de salmonicultura. Soy muy partidario que todo lo que es la mitilicultura debe resolver sus problemas de residuos líquidos y sólidos. La industria debe resolverlo y no las municipalidades o las políticas públicas, debe ser la propia industria que debe resolverlo. Yo soy muy partidario de que en la Constitución se incorpore el concepto de sustentabilidad, pero en lo que es la preservación y cuidado de la naturaleza. Ese concepto no está en la Constitución, sustentabilidad, pero sustentabilidad con la naturaleza. Cada proyecto tiene que ser sustentable con la naturaleza, tiene que ser sustentable con las comunidades, con el entorno, con la vecindad. El patrimonio que tiene nuestra región en turismo es enorme. Chiloé es el gran ejemplo. Chiloé tiene las mismas condiciones de una Isla Pascua, San Pedro de Atacama, las Torres del Paine. Chiloé tiene grandes condiciones, pero ¿qué tiene Chiloé de malo? La basura, pues. Resulta que los residuos industriales, los residuos domiciliarios, maltratados por décadas, hay que resolverlo ese tema, por supuesto. Por eso que el concepto de sustentabilidad debe estar presente en la Constitución, y lo voy a defender con mucha fuerza. Sustentabilidad completa, no solamente con la naturaleza, con comunidades, con el entorno, con lo económico, con nuestras tradiciones, con nuestra cultura. También eso, por supuesto, que quiero defenderlo. Y voy a defender con mucha fuerza, mi estimado Hardy, todo lo que es la iniciativa privada y todo lo que es el derecho a la propiedad privada, porque es fundamental para la realización de la persona, del humano. Julio Álvarez, mire, el año 90, el gran contrato social, que hablaron en términos como Rousseau, en Chile fue combatir la pobreza. Ese fue el gran contrato. Y eso pasó 20, 30 años, de alguna manera Chile salió y emergió unas nuevas, lo que se llama la clase media, y que hoy día tiene mucho temor de volver a la pobreza con la crisis que estamos viviendo. ¿Cómo esta izquierda puede efectivamente, han pasado 30 años, puede garantizar gobernabilidad,
crecimiento y justicia social, que es un desafío enorme para la centroizquierda que gobernó durante 30 años, Julio Álvarez. No te escuché muy bien la pregunta, Hardy. Chuta, que yo planteaba que en los años 90 el gran contrato social fue superar la pobreza, ¿correcto? Y esa tarea de alguna manera se hizo. Todos los indicadores demuestran que ese trabajo se hizo. Los desafíos hoy día son No, otros. no todos los indicadores. No todos. Sí. No todos los indicadores, Hardy. Permíteme discrepar de ti. Lo que ocurre pasa lo siguiente. Creo que el movimiento social que se generó en Chile es precisamente por esta razón. No, porque yo quería entender con lo siguiente. Mucha satisfacción. O sea, lo que yo quería decir es que el tema central de Chile hoy día no es la pobreza, es la injusticia. Es la desigualdad. Pues, efectivamente. Es la desigualdad, así es. Mira, fíjate tú que esa desigualdad fue lo que, creo yo, uno de los motores del movimiento social. Tú tienes que pensar nomás que los ingresos del 10% de la población más rica del país son 27 veces mayores que el decir más pobre. Y ese es un que así de categórico es. Eso es y está muy por sobre el promedio de los países, precisamente la OCDE, donde el 10% más rico gana 9 veces, como mucho, más que el 10% más pobre. Entonces uno dice, ¿ha habido progreso? Desde luego que ha habido algún tipo de progreso, como decía Javier, pero el problema es que ese progreso no ha llegado de manera igualitaria para todos. Eso fue lo que causó el movimiento social. Creo yo que tener una mirada de satisfacción de lo que ocurrió en Chile es muy insuficiente para dar respuesta a lo que efectivamente hoy día nos está pidiendo el pueblo. Nosotros cuando fuimos elegidos constituyentes, fuimos elegidos escuchando a la base social, escuchando a la gente. Y evidentemente creo yo que ese descontento que se manifestó en las calles también se manifestó al momento de elegir a los constituyentes. La lista del pueblo no nace de la nada, la lista del pueblo no nace porque la gente está contenta. La lista del pueblo nace porque la gente está... Esa insatisfacción es labor nuestra en la Constitución, desde luego no darle solución a todo, pero por lo menos permitir el camino a esa solución. Si nosotros mantenemos, como dice Harry Jürgensen, esta mirada de satisfacción, va a querer decir que se va a tender a mantener más o menos la imago mundi, la imagen que hoy día tenemos de una constitución que legitima ciertos derechos y no tanto otros. Creo yo que nosotros debemos caminar de manera potente y de manera clara en la constitución, no solamente a la mantención de derechos existentes hoy día, que son los derechos clásicos, y evidentemente en ese punto yo coincido con Harry Jürgensen, más la mantención de la libertad de empresa, la libertad de culto, la libertad religiosa, el derecho a la propiedad con mayores grados de función social, evidentemente, eso tiene que mantenerse. Pero desde luego nuestra tarea principal es la visión de los derechos que los abogados llamamos los derechos de la tercera generación, es decir, los derechos sociales, de tal manera que esta desigualdad que existe hoy día en la sociedad chilena efectivamente se disminuya y lleguemos a los niveles que llegan los países verdaderamente desarrollados. Recordemos que incluyendo a gobiernos de la concertación, se decía, mire, estamos muy cerca de Portugal, de España o de Irlanda, porque tenemos mejores carreteras, tenemos un ingreso per cápita que prácticamente iguala al que tiene Portugal o al que tiene Irlanda. Eso era simplemente por esta desigualdad tan brutal, donde efectivamente el promedio lo subían el 10% más rico de este país. En cambio, el 90% tenía que ver cómo los demás ganaban plata, cómo los demás podían estudiar en las mejores universidades, cómo los demás podían tener mayor acceso a estudiar en el extranjero, a viajar, etcétera, etcétera, y la mayor parte de la gente se limitaba a todo a verlo en televisión. Eso finalmente terminó explotando. Y si a eso tú le sumas todos los abusos que nosotros
que se ve en el día a día, empresas privadas, del maltrato a los trabajadores, de la desigualdad de remuneraciones, el poco acceso de las mujeres a los cargos públicos, la diferenciación de remuneraciones entre hombres y mujeres, etcétera. Todo eso daba cuenta de una sociedad manifiestamente desigual. Y yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer es precisamente terminar con esa desigualdad. Eso es lo esencial. ¿Cómo lo haremos? Sobre la base del diálogo, pero sobre también entendiendo que hay un movimiento popular que nos lleva a esto y que nosotros debemos responder a ese movimiento popular y no a otros intereses. Julio, para ir cerrando, ¿usted cree que va a haber un buen clima a pesar de todo, a pesar de que el Partido Comunista llamó a rodear la convención, a pesar de lo que el frente de, ¿cómo se llama?, Movimiento del Pueblo están por no conversar con nadie? Pero usted está confiado en que esos 155 hombres, mujeres, de pueblo originario, de minoría, en fin, ¿usted cree, tiene esperanza que los chilenos podemos esperar harto de ustedes? ¿No, Julio? Yo, Hardy, y le digo lo mismo a Hardy Jurgens, yo soy un optimista. Soy un optimista por naturaleza. Y creo además en la buena fe de las personas. Creo yo que todos los que fuimos elegidos no porque queramos no llegar a acuerdos, no porque nos interesen otras cosas medias extrañas. Todos fuimos elegidos porque queremos el bien de Chile, el bien de todos. Y por lo tanto soy un convencido de que efectivamente esta Asamblea Constituyente tiene que sí o sí llegar a acuerdos y estructurar mayorías. Don Harry Jurgensen, también, antes de despedirlo, usted también está confiado. Lo contrario sería efectivamente llevarnos a un precipicio, Habló de precipicio, parece, Julio Álvarez. Sí, don Harry, usted también está confiado que a pesar de todo, esta es la mejor solución, y como tantas veces dicen, los chilenos somos tan legalistas que hasta para resolver estos conflictos, esta es una buena instancia para resolver lo que pasó estos últimos años, pero también, como decía Julio Álvarez, algo que se fue incubando en la sociedad chilena durante tanto tiempo, que los números podían ser positivos en la economía, pero también se fue generando una sociedad muy desigual. ¿Usted está confiado que esta asamblea, esta convención constituyente permitirá que saquemos un mejor país? Yo estoy confiado también, estimado Hardy, porque hay una diferencia, y se ha notado lamentablemente mucho en Chile, entre el discurso de un candidato y después cuando es elegido cambia bastante, digamos. La euforia baja, la cordura vuelve, la prudencia se impone. Y yo espero que lo mismo ocurra en esta trascendental misión que vamos a tener los convencionales constituyentes, porque realmente hay que pensarlo todo, hay que discutirlo, hay que debatirlo, hay que poner evidencias en las discusiones, hay que documentar las posiciones, de tal forma de no estar agarrando temas del aire, sino que realmente documentado, porque yo sostengo que la Constitución no es una aventura. En la Constitución no se puede aventurar. Uno no puede escribir alguna norma o crear alguna institución republicana por si resulta. Aquello no es posible. Lamentablemente hemos visto nosotros muchas leyes que de repente se hacen y que no se aplican o no logra el objetivo. Por eso yo soy partidario de incorporarle a lo que es el Estado chileno el control de mérito. El mérito, que es fundamental en el desarrollo de las actividades privadas, es fundamental en la administración pública, prácticamente no existe. Y cualquier institución puede hacer un programa, un proyecto que pretende ciertos objetivos y esos objetivos no se cumplen, y sin cumplirlos no pasa nada. No, tiene que cumplirse los objetivos, porque de lo contrario estamos ilusionando a la gente, estamos creando proyectos y malgastando recursos públicos. Por eso que el control de méritos es fundamental, incorporando para generar un concepto nuevo de la eficiencia del gasto. Yo estoy seguro que con la misma plata que tenemos en Chile, con los mismos recursos que maneja la administración pública, podemos hacer más. Y estoy muy de acuerdo con Julio Álvarez también en cuanto a generar las condiciones para terminar con operadores políticos, porque eso es realmente lo que más molesta cuando uno está en la administración pública, porque existe el operador político y lo pone en las circunstancias, lo pone el que está, digamos, de turno en el poder, y eso también hay que limpiarlo. Hay muchas cosas que hay que limpiar y que hay que mejorar,
y Julio Álvarez y los socialistas, los demócratas cristianos van a encontrar un aliado en los temas de esa naturaleza. Así que muchas gracias, Hardy, por este contacto. Un abrazo a usted y por supuesto que siempre estamos atentos a cualquiera de las invitaciones que usted nos haga. Muchas gracias. Yo quisiera decirle a los dos, de verdad, el mejor de los éxitos. Usted van a vivir y serán protagonistas de un momento histórico. En 211 años de vida republicana, primera vez que Chile va a redactar una constitución por sus hombres y mujeres, y ustedes forman parte de este selecto equipo. Ustedes fueron las primeras mayorías en nuestra región y no me cabe más que como miembro de Vértice TV, de Agenda Abierta, felicitarlos, desearles lo mejor y ahí estaremos durante el año persiguiéndolos para ver efectivamente cómo va el derrotero de esta convención constituyente, porque ustedes serán protagonistas de esta historia como todos los chilenos también, que el sábado y domingo pasado fuimos a votar. Muchas gracias por este contacto a don Julio Álvarez y a don Harold Jürgensen, que esté muy bien. Muchas gracias, Hardy, y también nos gusta conocer por pantalla, por lo menos, al colega de la constituyente, don Julio. Igualmente, y esperamos estar a la altura de lo que tú dices, Hardy. Nuestra pega es morrocotúa, como decía el Sapo Livingstone, y esperamos estar a la altura de lo que nos pide el pueblo. Sí, y yo quiero despedirme de los televidentes, decirle muchas gracias a todos los televidentes, y efectivamente nos gustaría que muchísima más gente vaya a votar. Es responsabilidad de cada uno de nosotros el querer nuestro país y que uno lo quiere concurriendo a votar. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Es una semana de muchísimo ajetreo, pero bueno, tendremos un fin de semana con harta lluvia, es la que se llama la magia del sur. Que estén muy bien, muchas gracias, buena semana.